La palabra de esta semana la podemos ver en Ezequiel 2, capítulo 2, versículo 8, en adelante hasta el capítulo 3, versículo 3. Lo tenemos en pantalla, lo voy a leer yo. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, como lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Amén. La palabra de esta semana tiene como título Concentración en la palabra. Si hay algo que el creyente, y entendemos por creyente aquel que ya ha recibido la salvación, aquel que cree en Jesucristo como su dueño y Señor y lo ha recibido como su Salvador, si hay algo que el creyente realmente necesita, es la concentración en la palabra. Dios, desde el principio que llamó a Ezequiel, primeramente le dijo, llena tus entrañas, llena tu vientre de la palabra, come de mi palabra. Pues sabemos que Dios quería utilizar a Ezequiel después también para levantar ese valle de huesos secos. En Ezequiel, lo más importante es en esa edad temprana, cuando él era joven, que recientemente estaban siendo colonizados y llevados a Babilonia como esclavos, Dios que le dijo, concéntrate en la palabra. No solo concéntrate, come de mi palabra, llena tus entrañas, tu vientre, todo lo que está dentro de ti, llénalo de la palabra. Tu pensamiento en tu corazón, pon la palabra de Dios. Es lo que le estaba diciendo. Hemos leído en el versículo 3. Alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. ¿Por qué habla de un rollo? Porque antiguamente pues no estaba la Biblia, ¿no? Eran pergaminos que iban enrollados. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Si viviendo nuestra vida, nuestro día a día, tomamos lo que no es un problema como un problema para nosotros, no solo sufriré, sino que no veré realmente cuál es el problema verdadero. La mayoría de las personas, aquello que no es realmente el problema, lo toman como problemas. Su circunstancia, su situación, sus dificultades, sus crisis, cuando algo no va acorde a sus planes, lo toman como una oposición, un impedimento o un problema en sí. En muchas de las ocasiones, pues realmente no es un problema. En todas las ocasiones, Dios obra a través de circunstancias, situaciones, problemas y encuentros. Y obra para bendecir tu vida. Tenemos que saber concretamente cuál es el problema del hombre. ¿Cuál es mi problema? Y cómo Cristo lo ha solucionado. Por eso nosotros no solo damos culto para recibir la palabra y la guía de la palabra que recibimos, sino que también lo que hacemos es fórum después del culto. ¿Por qué hacemos fórum? La palabra de Dios la hemos recibido en el día de hoy, pero después uno a través del fórum ha de ser capaz de ver su vida con la palabra y el Evangelio. Esta palabra, ¿cómo se aplica a mi vida? ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Cómo va a guiar mi vida? ¿Cómo se está cumpliendo en mi vida? Esto es lo que uno tiene que ir encontrando, porque ahí está toda bendición. Si yo pierdo esta concentración, empiezo a considerar problemas lo que realmente no lo es. Empiezo a caer en obsesión
a ser engañado de tal forma que empiezo a sufrir. No veo el plan de Dios o la respuesta. Por mucho que tengas muy buenos planes, tus planes nunca van a ser mejores que los planes de Dios. Por eso, hoy nos reunimos a dar culto. A través del culto de la palabra, Señor, obra para que tu plan sea revelado a mi vida. Señor, que esta palabra que es viva y eficaz esté obrando en mi vida, cambiando mi corazón, mi pensamiento. Abre mis ojos para entender cuál es tu voluntad en medio de todas las situaciones. Señor, en medio de toda crisis o dificultad o problema, que pueda ver lo que tú realmente quieres y hacia dónde me estás guiando. Si hacemos un fórum muy genérico, puede que no veamos bien cuáles son estos planes. Pues nos juntamos, hacemos fórum como por norma, en un ambiente pues donde no puedo abrir bien mi corazón, pues será un poco difícil de encontrar estas cosas. Hay a veces, pues nosotros por norma acabamos el culto y hacemos fórum, ¿no? Brevemente. Pero hay a veces con vosotros, a través de una llamada o a través del WhatsApp, o cuando voy a España y estamos a lo mejor comiendo juntos o tomando un café, que sin haber preparado nada, sin haber preparado vamos a hacer fórum o voy a visitaros para hacer fórum o tal, se empieza a dar el fórum de forma natural, a través de una llamada o a través de un WhatsApp o a través de... en muchas ocasiones ese fórum es mucho más verdadero. Es un fórum natural que totalmente Dios ha preparado ese tiempo. En mi vida, pues así lo veo con los creyentes. Cuando hacemos foro el domingo tenemos que intentar llegar hasta ese punto, pero a veces pues no es fácil. Pero cuando hay un ambiente relajado, donde hay un ambiente que hay confianza y que no está muy forzado, la gente abre mejor su corazón. El hecho simplemente, aunque no podáis hacer bien forum, el hecho de que pensáis en la palabra y que estéis pensando, ¿qué tiene que ver esta palabra en mi vida? ¿Cómo le puedo dar, aunque no lo veas bien, cómo le puedo dar continuidad o cómo lo puedo conectar a mi vida? Simplemente el hecho de que ya estés pensando en esto o de que estés en medio de una situación y estés esperando de la palabra una respuesta, simplemente el hecho de que estés pensando de esta forma, ya la obra del Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida. Si de verdad el Espíritu Santo viene sobre vosotros, vais a ser testigos hasta lo último de la tierra. Si de verdad el Espíritu viene sobre ti, se te desaparecen las preguntas. La palabra te habla muy concretamente. Seguramente que ya lo habréis experimentado, que tenéis alguna inquietud en vuestra vida sobre qué hacer. En el momento que os viene la palabra, ¿qué ocurre? Se van las preguntas. Si de verdad el Espíritu viene sobre mí, es este Espíritu quien discierne mi entendimiento, quien hace que pueda entender las situaciones, quien pone en mi corazón, en mi pensamiento, la palabra de Dios que me guía y me hace ver claramente la respuesta. Por eso, vosotros que tenéis el Evangelio, vosotros que tenéis la respuesta al problema del hombre, ¿qué es lo importante para el creyente? Que no pierda esta concentración. Al tener la palabra, ¿qué ocurre? Que cuando alguien os habla, cuando tenéis el encuentro que Dios ha preparado, podréis ser capaz de ver y diagnosticar cuál es el problema verdadero. Entonces podrás darle una respuesta verdadera y concreta a la persona que ha venido a buscar la respuesta. Por eso la introducción. Tengo que ser capaz de dar un buen diagnóstico, de entender realmente cuál es el problema de esta persona. ¿Por qué? Alrededor vuestra, los que sois profesores en el colegio, o los padres, o la actitud de algunos niños, ahí podemos identificar realmente cuál es el problema de este niño, cuál es el problema de esta persona. Cuando tenéis un amigo o un familiar cercano que se acerca a hablaros con problemas, la gente está, incluso cae en obsesión por problemas que no son realmente el problema. Yo es lo que veo. Y me hablan de situaciones, me hablan de lo que les está pasando.
de lo mal que les va o de lo difícil que le hace la vida a ciertas personas. Pero me están hablando de cosas como si fueran problema cuando realmente eso no lo es. Yo tengo que ser capaz de verlo de la forma espiritual para que pueda dar una respuesta concreta, sobre todo una respuesta que es respuesta a esa persona. Por ejemplo, si viene alguien y os empieza a contar de sus problemas en su puesto de trabajo y le decimos, bueno, pues Dios tendrá un plan, pues es correcto, ¿verdad? Pero el Dios tendrá un plan a veces no es respuesta para esa persona. Es la respuesta, pero no le dice nada. No es respuesta. Por eso hay que ayudarle a que pueda entender por qué esto te ocurre así, a ti. ¿Por qué estás sufriendo de esta forma? ¿Por qué las personas alrededor tuya obran como están obrando? Cuando llegas a entender eso, ¿qué ves? La respuesta. No estás viendo que el problema es la actitud de las personas, sino por qué estado espiritual tienen que les hace actuar de esta forma. Hoy el mensaje va sobre esto. Entonces, ¿qué podrás ver? ¿Cuál es el método de Dios? La palabra. Para dar un buen tratamiento, ¿qué tendrás que hacer? Un buen diagnóstico, ¿verdad? Si te duele la cabeza, por mucho que te vendes el pie, pues no se te va a arreglar, ¿verdad? Te pones una tirita en el codo cuando te duele la cabeza y no va a pasar nada. Tendrás que diagnosticar bien cuál es el problema para darle el mejor tratamiento. ¿Qué estoy diciendo? Que el hombre tiene un problema fundamental. Un problema fundamental con el que nace. Lo conocemos como un problema espiritual. La gente no sabe de esto. Vive su vida en su esfuerzo, con buena voluntad, con buenas intenciones, sin hacer mal a nadie, pero viven y porque han nacido de esta forma, viven con este problema fundamental en ellos, un problema espiritual. La gente no lo sabe y nadie se lo explica. Están sufriendo, están bajo maldición, viene condenación a su vida y no saben por qué. Se esfuerzan intentando conseguir cosas para bloquearlo sin poder bloquearlo. Y de forma repetitiva se repite en la línea familiar, se repite en la misma persona una tras otra vez. Fracaso en los encuentros, fracaso en la relación con las personas, fracaso en mi economía. Continuamente me vienen el mismo tipo de problemas. ¿Cuál es este problema espiritual? En otras palabras, Dios existe. Dios está vivo, pero el hombre no lo conoce. Nace sin conocer a Dios, nace separado de Dios. Y no solo eso, sino que hay un ser que continuamente me arrastra al sufrimiento y trae desastres a mi vida. Ese es Satanás. Esa es la condición en la que está el hombre cuando nace. Esa es la condición de esclavitud espiritual en la que está el hombre y no puede hacer nada para bloquearlo. No solo este problema fundamental, sino que hay un respaldo familiar con el que nacen. Habéis nacido y a lo mejor habéis nacido en una familia que tiene una religión, unas creencias. Y desde pequeño os han inculcado el creer, el que creáis en la Virgen, o que creáis en el Buda, o que creáis, yo qué sé, en un atrapasueños, en un amuleto de la suerte, o que creáis que los ancestros familiares están con nosotros, o os enseñan desde pequeños a vivir haciendo rituales. Hay un respaldo familiar en el que nacemos. Puede que nuestra familia tenga una religión. Hemos nacido en una familia musulmana, o testigos de Jehová, o católicos. Dependiendo en qué condiciones incluso están tus padres cuando tú has nacido, esto también te influye, esto es un respaldo familiar. Un niño que nace cuando sus padres tienen salud, están fuertes, el niño nace con buena salud.
Un niño que nace cuando la madre ni siquiera se está pudiendo alimentar bien, el bebé cuando nace con problemas y dificultades. Por eso, ¿qué hace hoy día la gente? Desde que están embarazados, le ponen música clásica al niño, la mamá se toma buenas vitaminas y alimentos, le ponen música clásica al niño porque dice que hace desarrollar sus estímulos y eso es ciencia, la ciencia habla así. Hay un respaldo familiar en el que tú naces. Si tú naces pero tu condición familiar no es muy positiva, también el niño vive con esa influencia. Es influenciado de esa forma. No solo este respaldo familiar, sino que hay un respaldo también acorde a tu crecimiento. Lo que has vivido desde tu niñez, por lo que tú has pasado. Incluso tu alimentación desde pequeño, según has crecido, acorde a cómo has comido, a cómo has sido alimentado, tu salud, tu vida, es diferente en el día de hoy. Lo que experimentas en tu crecimiento. Gente que en su niñez ha experimentado un accidente o en su niñez han perdido a sus padres. La gente, acorde a su crecimiento, crecen con experiencias, heridas que te marcan toda la vida. Esto es el hombre, esto es el ser humano. Vivimos, nacemos de esta forma y crecemos totalmente sin conocer a Dios, separados de Dios, envuelto en todas estas cosas. Esto es tu vida, esto es mi vida. Entonces, ¿qué podemos ver al ver la palabra de Dios? Que en el horario perfecto de Dios, ¿qué tiene que venir a mi vida? La sanidad. Necesito una sanidad. Por eso la Biblia nos habla de que hay un estado del no creyente. Un estado espiritual en el que todos nacemos. La gente no lo sabe, pero es la condición en la que nacen. Porque nacen separados de Dios, porque nacen bajo el pecado y atrapados bajo la autoridad de Satanás, no tienen más remedio, independientemente de en qué país o en qué familia has nacido, que vivir con estas características. Este es el estado en el que está el hombre. Este es el estado en el que estábamos nosotros. En otras palabras, aunque ya habéis recibido la salvación, esto sois vosotros en vuestro pasado. Nuestro pasado estaba bajo esta condición del no creyente. ¿Qué tengo que recibir? Con Cristo ya tengo la respuesta. Ahora tengo que recibir esa sanidad de este estado espiritual. Por eso, preguntaros esto. Decimos que hemos recibido la salvación, pero ¿de dónde he recibido la salvación? Jesús es mi Salvador. La palabra Jesús significa salvación, porque ha venido a salvar a su pueblo. ¿A salvarnos de qué? Si no entiendes esto, vives una religión. He recibido la salvación, pero ¿de dónde he recibido la salvación? ¿De dónde he sido rescatado? ¿Qué significa que soy salvo? ¿Qué significa que soy hijo de Dios? ¿Qué significa que Cristo murió por mí? Muchos piensan que puede que Dios exista. Hay muchos no creyentes que viven así. No, yo creo que algo habrá, que Dios existe, pero no saben dónde está. Mucha gente que vive creyendo en Dios, creyendo que Dios existe, que Dios está vivo, pero no saben dónde está. Tienes que ser capaz de poder explicar que sí es verdad, que Dios está vivo, pero ¿por qué no puedes creer en Él? ¿Por qué tampoco lo ves? ¿Por qué no sabes realmente dónde estás? ¿Por qué no ves que Él obra en tu vida? Tienes que ser capaz de poder explicar esto. La razón es porque hay un dueño espiritual. En Juan 8:44, ¿qué nos habla? Que vuestro padre es el diablo.
Cuando naces, naces de esta forma. De vuestro padre habéis nacido, de vuestro padre habéis nacido, que es el diablo. Vuestro padre es el diablo. De él habéis nacido. Cuando nacemos, nacemos de esta forma. Después de Adán, todas las personas que nacen en esta tierra nacen en esta condición. Yo un día lo entendí. Por eso me di cuenta que no se trata de cambiar mi actitud, que no se trata de cambiar mi comportamiento, sino cambiar mi identidad espiritual. ¿Cuándo empieza a levantarse la obra de Dios en tu vida? Cuando cambias tu identidad espiritual, no tu actitud, no tus acciones, sino que cuando cambias por fe al recibir a Cristo, cuando cambias tu identidad espiritual, cuando recibes a Cristo por fe, no por acciones, por fe, es cuando Dios empieza a obrar en tu vida. ¿Por qué Dios no obra en tu vida? ¿Por qué Dios no te responde? ¿Por qué no le conoces? ¿Por qué no sabes dónde está? ¿Por qué no puedes creer en Él? Porque no has cambiado tu identidad. La Biblia dice que naces del diablo, que perteneces al diablo, que todo hombre después de Adán está separado de Dios. Dios dijo a Adán, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres ciertamente morirás. En el momento que ellos comieron en Génesis 3 de ese fruto, el pecado entró en sus vidas y quedaron muertos espiritualmente. ¿Qué significa que murieron espiritualmente? Que el Espíritu de Dios los abandonó. Porque cuanto hay pecado, por cuanto todos tienen el pecado, están destituidos de la gloria de Dios. No puedes encontrarte con Dios porque tienes el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Es esa muerte espiritual la que vino al hombre. Ciertamente morirás, pero murieron, no murieron. Su cuerpo no, aunque empezó a morir desde ese momento. Espiritualmente, ciertamente murieron. Quedaron separados por Dios. Quedaron separados de Dios. Y bajo la obra de Satanás. Por eso tenían que hacer el sacrificio de sangre, porque la paga del pecado es la deuda, y a través del sacrificio de sangre recibían el perdón de los pecados. Por eso el culto de Abel funcionaba y el culto de Caín no. De esta forma que vino el Nefilín, la obra de los demonios sobre la humanidad, Satanás continuamente empezó a obrar en el pensamiento de Caín y de todas sus generaciones. Yo un día entendí que ese es el problema del hombre. Por eso me di cuenta que no se trata de cambiar mi actitud, de cambiar mis palabras, cambiar mi comportamiento, sino cambiar mi identidad espiritual, que es por fe, que esa es la razón por la que no veo la obra de Dios. Que dice en Efesios 2:2, que vivimos siguiendo la corriente del príncipe de este mundo, Satanás. El hombre está separado de Dios, en pecado. La palabra de Dios dice que aquel que está en pecado pertenece al diablo, nuestro dueño es Satanás. Por lo que vivimos en ese estado espiritual donde seguimos esa corriente espiritual, esa corriente del príncipe que tiene la potestad del aire, el príncipe de este mundo, Satanás. Aquel que opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que están separados de Dios, en el no creyente. En mi vida obró en un pasado, hasta que pude recibir la salvación. Este es el estado espiritual del no creyente. Esto es lo que le tenemos que contar. Por eso tu problema no es tu problema, sino que has nacido con él. Tu sufrimiento no es tu sufrimiento, has nacido con él. No estás sufriendo porque una persona ha hecho esto, sino que es tu destino. Estás atrapado en ese destino. Y vives con un estado espiritual donde no tiene más remedio que seguir la corriente de este mundo, que te lleva a perdición, a desastres, a sufrimiento. Es un estado espiritual donde no puedo dejar de creer en lo que me dicen las supersticiones, en lo que me dice la suerte, en lo que me dicen las costumbres o tradiciones de mi país, en lo que me dice el horóscopo, las estrellas o el tarot. El hombre separado de Dios en pecado y bajo esta corriente que le da Satanás, atrapado bajo la obra de Satanás, no tiene más remedio que buscar una respuesta espiritual ¿en qué? En las cosas donde no está Dios. Y el hombre cree en estas cosas. Cree en la suerte que le puede traer un trébol de 4 hojas.
en la mala suerte que le puede traer un gato negro, en lo que le dicen las cartas en el tarot, o lo que le puede decir el horóscopo o las estrellas para este mes. ¿Por qué? Viven con ese estado espiritual, donde son siervos o viven acorde o con lo que les da los espíritus, los demonios. Y ese es su estado mental. Viven con un pensamiento donde no hay Dios y donde yo soy el centro. Por eso, en Hechos 8, del 4 al 8, podemos ver que este tipo de gente que vivía de esta forma estaba realmente afligido, con enfermedades físicas, y que en el momento que Cristo empezó a ser profetizado sobre ellos, empezó a ser explicado, en el momento que podían escuchar la palabra de Cristo, muchos eran sanados de esas aflicciones físicas. No eran enfermedades, no era un cojo que se levantaba, no era un enfermo que era sanado, sino que al ser sanado, ¿qué dice la palabra de Dios? Que los demonios salían de ellos. Enfermedad física, parece que esta persona sufre mucho de estrés, parece que sufre de ansiedad, parece que sufre de fobias o de miedos, temores, parece que está afligida de alguna forma, pero realmente es una enfermedad espiritual por el estado espiritual en el que se encuentran. No es simplemente una enfermedad física, es aflicción espiritual. Muchos demonios eran expulsados en ese momento, así como recibían sanidad física. Problemas familiares, problemas en mi matrimonio, problemas económicos. ¿Piensas que lo que te falta es dinero? Todas estas aflicciones físicas en mis relaciones con las personas, familia, esposo o esposa, en mi economía, en mi puesto de trabajo, con mis hijos. No es porque sí, es la condición del no creyente. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que no lo saben y piensan que ese es el problema y se esfuerzan en solucionarlo, se obsesionan hasta el punto que no pueden ni controlar su ira y caen en adicciones. La Biblia nos habla que está concretado que el hombre muera una vez y que después de la muerte hay un juicio y de ahí el infierno. No solo que cuando mueres vas al infierno si no has recibido la salvación, sino que también dejas un legado. En 1 Corintios 10:20, todos estos rituales, porque ellos depositan la fe en cosas que no son Dios, ¿quién está obrando detrás de todo esto? Los demonios. Por eso, aquellos que están adorando o están viviendo bajo la obra de los demonios, sus generaciones, como dice en Éxodo 20, del 3 al 4, hasta 4 generaciones sufren por ello. Ese es el legado espiritual que dejamos a nuestras generaciones. Esto era nuestra vida. Por eso necesitábamos ¿a qué? Cristo. Necesitamos ¿quién? Un Salvador. Como yo no puedo solucionar este problema por mí mismo, era necesario que Dios mismo viniera a esta tierra. ¿A qué? A solucionar el problema del hombre. Para solucionar el problema del hombre y darle la salvación al hombre, vino en forma de hombre. A lo suyo vino y a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que creyeron en su nombre y le recibieron, se volvieron hijos de Dios. Fueron salvos, cambiaron su identidad. La obra de Dios no se levanta porque grites. La obra de Dios no se levanta en tu vida por tus acciones. No tienes que cambiar tu actitud. No tienes que cambiar tu forma de ser, sino recibirlo. Cambia tu identidad espiritual. ¿Qué significa Cristo? El ungido de Dios. Antiguamente, ¿a quién se ungía? Al profeta, sacerdote y rey. Aquel que cumple con estos 3 oficios al mismo tiempo es Cristo. Ese Cristo, solo hay una persona que cumple los requisitos o las condiciones para ser ese Cristo. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. Si fuera Buda, tendríamos que creer en Buda, pero esa persona, esa única persona que cumple con todos los requisitos para ser Cristo, es Jesús. Su nombre es Jesús. Por eso decimos Jesucristo, por eso creemos que Jesús es el Cristo.
aquel que había de venir a solucionar el problema del hombre. Él murió y resucitó. ¿Qué quiere decir que resucitó? Que hoy día sigue vivo. No murió y acabó, resucitó. Y no dice que resucitó y volvió a morir después de un tiempo. No, resucitó y hoy día sigue vivo. Han pasado más de 2000 años, pero sigue vivo hoy día y está junto conmigo. Él, después de resucitar, ascendió a los cielos. Entonces, ¿cómo me encuentro con Él? A través de su espíritu. Al creer en Él y recibir su espíritu, Él entra en mí. Su espíritu entra en mí y eso es vida para mí. Desde ese momento está conmigo y obra en mi vida. ¿Qué significa la aceptación? Que esa obra de Satanás, de los demonios que obran en mi vida, se van y entra el Espíritu de Dios en mí. Eso es pasar de la muerte a la vida. Cuando proclamamos su nombre, el Espíritu Santo obra en ese momento para que entiendas quién es Jesús y para que lo recibas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Tenéis que diagnosticar bien el problema del hombre. La gente no sabe esto, pero vive bajo sufrimiento. Y vienen y te hablan. ¿Qué tienes que diagnosticar? ¿Qué respuesta le tienes que dar? No es que cambies tu actitud o tu forma de ser. No es que cambies lo que tú haces. No es que tengas que empezar a hacer algo, sino que tienes que entender por qué en tu vida estás sufriendo de esta forma. ¿Por qué estas personas actúan así? Es un problema espiritual que está en la vida del hombre. En el momento que explicas este estado del no creyente, uno puede entender que necesita un Salvador. Cuando uno decide aceptar a Jesucristo, la gente no quiere religión, no quiere un estilo de vida, ya crea el suyo. Ellos quieren vivir cómodos. Cuando la gente recibe a Cristo, cuando empieza a creer en Él, cuando se sienten identificados en este estado del no creyente. Ah, de verdad mi vida no lo sabía, pero está atrapada tal cual. Es que yo vivo así como tú lo estás diciendo. Por eso vino Jesucristo. Si lo recibes, eres salvo. Vino precisamente para salvarte, a morir por ti. ¿Qué significa a morir por ti? A morir, a pagar esa deuda para salvarte, rescatarte de este estado. Para cambiar tu identidad. Por eso aquel que cree en Él y le recibe, se vuelve hijo de Dios. El Espíritu de Dios entra en ti. Por eso vosotros que sois creyentes, no tenemos que perder la concentración en la palabra y diagnosticar el problema del hombre para darle la respuesta concreta. En el momento que hablas Cristo, en el momento que hablas esta palabra que es Cristo, el Espíritu de Dios obra. Con esa fe yo doy culto, con esa fe yo preparo la palabra. Señor, en este momento que voy a predicar la palabra de Cristo, tu palabra, haz que esos huesos secos vivan. Ezequiel, ¿vivirán estos huesos secos? No sé si habéis escuchado el mensaje de la Escuela de Evangelismo esta semana. Si no lo habéis escuchado, escucharlo. ¿Vivirán o no vivirán estos huesos secos? Son huesos que están secos, están desunidos ya. ¿Qué quiere decir que están secos? Que no es que han muerto por algo que ha pasado hace poco. Llevan muertos de muchos, muchos años. Vivirán. Cambiarán su forma de pensar. Cambiará su vida. Profetiza sobre ellos. Háblales de Cristo. Y es Dios el que hace su obra en ese momento. Así como Ezequiel estaba profetizando la palabra de Cristo a esos huesos, se oía un estruendo donde esos huesos se empezaron a juntar unos con otros y les cubría los músculos y la piel. Esa es la obra del Espíritu Santo que se levanta en tu vida cuando escuchas la palabra de Cristo. O ya la habréis experimentado. Nuestro culto dura 1 hora. Acaba el mensaje. ¡Ay, qué bien! Es que hoy la palabra, ¡uy, qué fuerza! Y lo escribís en el WhatsApp. ¡Hoy, pastor, hoy la palabra me ha dado mucha fuerza! Ha pasado 1 hora, tu situación ha cambiado, de repente tu problema es ahí. No, todo sigue igual. Has cerrado la puerta de tu habitación 1 hora y la has abierto y todo sigue igual. ¿Qué ha cambiado? ¿La situación? No, has cambiado tú.
tu estado, tu pensamiento, tus emociones, ha cambiado. La paz de Dios viene sobre ti. Cuando hablamos de Cristo, es esa paz de Dios, es el Espíritu el que obra en tu vida. Cuando uno empieza a experimentar esto, ¿de qué se da cuenta realmente? De que no soy yo, que no se trata de mí, sino que es Dios en mí. Y eso es gracia. Eso es la salvación. Que yo no puedo salvarme por mí mismo, sino que es Dios quien vino a salvarme. Eso es gracia. No soy yo el dueño de mi vida, sino que Dios es el que tiene el control de mi vida y el dueño de mi vida. Por lo que ya no es lo mío, sino que es Cristo. Ya no es lo mío, sino lo que Dios me ha dado, Cristo en mí. Por eso lo que vivo en la carne, ya no lo vivo en la carne, sino que lo vivo en la fe. Con Cristo juntamente he sido crucificado para vivir una nueva vida junto con Él. Muero con Cristo para vivir una nueva vida en Cristo. No con lo mío, sino con lo que Dios me da. ¿Eso qué es? Fe. Solo a través de la fe. Es por gracia a través de la fe. No mi pensamiento. No lo que yo quiero. No es mi opinión. No es mi plan, sino lo que Dios me da. Cristo. Por fe. No por mis pensamientos. No por mi actitud. Por fe. Porque lo creo. Dios obra. Por lo que ya no es mi éxito. Ya no es mi habilidad, lo que yo he conseguido, mis logros, sino que es la obra del Espíritu Santo en mí. ¿Y esto qué es? Un regalo. Esto es un regalo en tu vida. A una temprana edad, Dios dio esta palabra a Ezequiel, porque tenía algo que hacer con él, porque Dios lo quería usar. Ezequiel, desde bien jovencito, come de mi palabra, aliméntate de mi palabra, para que puedas ser capaz de diagnosticar cuál es el problema del hombre, cuál es la respuesta, para que puedas llegar a esta conclusión. ¿Qué es lo que hace falta en España? ¿Qué es lo que hace falta en mi campo? Que se levante una persona que sea capaz de identificar el problema del hombre y al darle este diagnóstico, darle también la respuesta. Alguien que pueda ayudar a las personas a que pueda entender por qué está bajo sufrimiento, por qué su vida es así, por qué esa maldición repetitiva se repite en él y en su línea familiar. Parece que no lo van a entender, ¿verdad? Parece que no te van a creer. Así como este mensaje se vuelve mío y lo proclamo, junto conmigo Dios obra. De verdad, si hay algo de lo que yo pueda testificar, es eso. ¿Qué puedo hacer yo para convencer a la gente? No se trata de eso. ¿Qué puedo hacer yo para hacerles entender esto? No, no hay nada que yo pueda hacer. Pero así como profetizo, así como hablo de Cristo, es Dios el que obra junto con mis palabras. Por eso, aunque no me siento capaz, que los que me conocéis sabréis, yo soy bastante vergonzoso, pero me pongo delante de la gente a predicar el Evangelio. Y a veces digo, uy, ha venido mucha gente. Y predico igual. ¿Por qué? Tengo esta fe. Es por gracia. Es a través de la fe. Esto es un regalo de Dios. Y así como hablo de Cristo, tengo la seguridad de que es ese Espíritu de Dios el que obra en la vida de esta persona. Por eso el evangelismo es la confesión de fe. El evangelismo no es que una persona acepte, es hacer tu confesión de fe. Si se trata el evangelismo de hacer que las personas acepten, habría fracaso en el evangelismo. He predicado y no han aceptado, entonces he fracasado. No. Por eso en el evangelismo no hay fracaso, porque no se trata de convencer, no se trata de que acepten, sino de hacer mi confesión de fe. Es en ese momento que hago mi confesión de fe que Dios obra. Y si ha preparado a esta persona y es su horario para recibir esta sanidad y empezar a cambiar su identidad a través de la cual Dios empezará a obrar en su vida, Dios le va a dar discernimiento, el Espíritu obrará en su vida para que puedan recibirlo. O puedes recibirlo por ti mismo. Puedes creer en Dios por ti mismo. Puedes escoger la salvación por ti mismo. La Biblia dice que no puedes vivir sin pecado, que eres pecador, que no puedes alcanzar la salvación por ti mismo. Por eso la salvación viene con que Cristo, Dios,
desciende a salvarnos. Nunca que el hombre asciende a Dios. La religión que te habla, esfuérzate. Si estos problemas del no creyente vienen porque pecas, pues con dejar de pecar te debería ir bien. Con empezar a ser bueno te debería ir bien. Eso es lo que habla la religión. Pero no es así. No es así. Por eso hay muchos creyentes indignados. Es que es muy buena persona. ¿Por qué a él le ocurre esto? Es que a mis padres eran muy buenos. ¿Por qué les ocurre a él esto con las malas personas que hay en el mundo? Que no se trata de ser bueno o malo, sino de tu identidad, de tu condición espiritual. En el momento que cambias tu identidad, se empieza a levantar la obra en tu vida. ¿Por qué no conozco a Dios? ¿Por qué no veo sus respuestas? ¿Por qué no veo su obra en mí? No he cambiado. Por eso tenéis que ayudar a las personas con las que os encontréis. ¿A qué? A que puedan cambiar esta identidad. No solo eso, sino ahora vosotros que tenéis la salvación, tenéis que identificar este estado del no creyente, cómo estaba en mi vida, para yo poder salir de ahí. Espiritualmente eres salvo. No hay nada que hacer, no hay nada más que tengas que hacer para recibir la salvación. Ya eres salvo, porque la salvación no viene ni de ti ni por tus obras. Ya eres salvo, 100%. Te mueres, te vas al cielo, no te preocupes por eso. Al recibir a Jesucristo como tu dueño y Señor, sabiendo que Él murió por tus pecados, que murió para destruir la obra de Satanás y que abrió ese camino y es el único camino para que puedas encontrarte con Dios, al creer en este Cristo y recibirlo como tu dueño y Señor, eres salvo. Se hace a través de una oración, donde abres tu corazón para invitarle a Él a que venga a vivir a tu vida. En ese momento ya eres salvo, pero tu raíz, tu naturaleza, lo que está grabado en ti de todos estos años, es todavía esto, ese respaldo familiar, acorde a esas creencias, religión en la que tú has nacido, todavía está ahí. ¿Qué tienes que empezar a recibir? Ese horario de sanidad en tu vida para ir cambiando. Entonces, ¿qué queda? No es yo, no es mi pensamiento, no es mi ética y mi moral, no es lo que yo considero, sino es Dios en mí. No es mi plan, no es lo mío, sino lo que Dios ha preparado para mí. No es mi éxito, sino el lugar donde obra el Espíritu Santo, el lugar donde Dios quiere que esté, para lo que yo he nacido, para lo que me ha dado la salvación. Ahí está todo. Os bendigo para que esta palabra se esté cumpliendo en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendícenos para que durante esta semana no perdamos la concentración en la palabra y cada día podamos estar alimentando nuestro vientre y entrañas con tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.